pero no entendemos por qué no invertir en el turismo local. Que no había escuchado jamás en mi vida. España lo tiene todo, absolutamente todo. Por ejemplo, los del sur van al norte, los del norte van al sur. Muy buenas valientes, ¿cómo están? Tenemos 2 preguntas para hacerles. La primera, ¿ustedes ya probaron todas las comidas tradicionales de España? Y la segunda, de todas las que probaron, ¿cuál es la que más nos recomiendan? Te agrego una tercera. Ajá. ¿Por qué hay tanto viento frío hoy? ¿Por qué estoy cagada de frío? Si querés podemos grabar en interiores. Mucho frío, mucho viento, así que espero que esto se esté escuchando bien. Las preguntas estas surgen por lo siguiente. Hace un tiempo que estamos intentando empezar de a poco a adquirir y comer un poco más de comidas típicas, comidas tradicionales de España, pero nos encontramos con un agradable problema, si se quiere, es que tienen un montón de comidas tradicionales. Y eso que esta variedad también se da porque cada comunidad autónoma o ciudad tiene su comida típica de la región o una preparación particular para esa comida en ese lugar. Porque también hemos escuchado que hay lugares en donde se prepara la fabada, por ejemplo, de una manera, en otro pueblo se prepara de otra, le ponen otro ingrediente, lo hacen bastante diverso, muy interesante. Entonces yo ahora tengo muchísimas ganas de ver los comentarios y enterarme de si ya han probado todas las comidas típicas de España o si todavía les falta alguna. Nosotros obviamente nos faltan muchísimo, no diremos ni el 1% de todas las comidas que deben existir, pero la gente que ha vivido durante muchísimos más años aquí, o los españoles mismos, no sé, me genera muchísima duda de si ellos mismos también ya han probado todas las comidas típicas y tradicionales del país. Hace un perro frío. Perro frío, cabrón. Si bien nosotros estamos acá hace un año, ya probamos varios platos típicos o tradicionales de acá de España. El primero que recuerdo es la fabada, que estuvo espectacular, plato típico asturiano, 10 puntos. También en otros viajes que hemos hecho, por ejemplo el de Madrid, probamos muchos platos que en este momento no se me ocurren los nombres, pero estaban buenísimos. Creo que probamos algo de comida gallega, probamos el pulpo, pescado, acá comen mucho pescado. Probamos un cachopo en Cantabria de cecina, espectacular. Igualmente nos dijeron que el cachopo hay que probarlo acá, en Asturias, pero bueno, ya llegará. Pero bueno, dentro de toda esa variedad de lo que hemos podido ir probando, nos faltan varios platos. Yo soy consciente que nos faltan muchos, así que comentarios, por favor, recomiéndennos, que estaremos muy ansiosos por probarlo. Y esto no solo pasa con la comida, también nos hemos dado cuenta de que España tiene una diversidad geográfica increíble, que en tan poco espacio territorial se puede llegar de una costa, de la playa, a la montaña, al bosque, a zonas más llanas, más áridas. Hay de todo, gente, de todo. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que esto no es una comparación, no es que acá estamos comparando con, por ejemplo, Argentina, que es el país donde vivimos, porque vale la pena aclarar que Argentina también tiene muchísimas de estas cosas, pero repito, no estamos comparando, estamos simplemente mencionando cómo es el país donde hoy en día vivimos, que realmente no deja de sorprendernos con todo. Ya lo dijimos con la comida y ahora con su geografía. Es más, me gustaría que en los comentarios me digan cuántos de todos ustedes tienen, por ejemplo, a 30 minutos, a 50 minutos en invierno la nieve y en verano alguna playa, algún lugarcito, algún lago o el mar para poder refrescarse. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Este país es tan diverso y tan amplia su oferta de lugares turísticos que un poco también nos llamaba la atención cuando algunas personas nos decían que planificaban sus vacaciones o sus viajes fuera del país. Entendemos que está muy cerca de otros países también muy importantes e interesantes para visitar, pero no entendemos por qué no invertir en el turismo local, en el turismo dentro de esta hermosa extensión de territorio que tienen. Ojo, a ver, no estamos generalizando, no creemos que todos los españoles y españolas hagan esto. Al contrario, sabemos de mucha gente que prefiere irse a un pueblo, prefiere quedarse en el país para vacacionar o cruzar de costa a costa. Por ejemplo, los del sur van al norte, los del norte van al sur. Y eso es lo que más festejamos y nos alegra que hagan y que nosotros también queremos incorporar en nuestros próximos viajes turísticos. A nosotros particularmente nos gusta pensar en todas estas cosas cuando, no sé, salimos a caminar, vamos a algún parque, vamos de paseo, vamos al supermercado, hacemos lo que sea, porque por ahí tal vez no es algo que se tiene muy en cuenta, no es algo que uno se pone a pensarlo realmente, pero bueno, nosotros tal vez viéndolo un poquito desde afuera, notamos estas cosas, nos llama la atención y por eso la traemos en modo de video.
Abro paréntesis. Para los que no nos conocen, somos Anne y Emi y nuestro sueño es conocer España por completo. Para ayudarnos a cumplir nuestros sueños te pedimos solo una sola cosa, que te suscribas a nuestro canal. Hacemos muchísimo contenido mostrando distintos lugares de España y de nuestra experiencia viviendo acá. Estamos hace un año y queremos quedarnos mucho más tiempo, así que por favor, suscríbete. Y si ya estás suscrito, dale like, comenta y compartí este video. Lo que también nos sorprende mucho de este país es la diversidad en cuanto a lo artístico, ¿sí? Al arte. Quizás no somos los más idóneos para hablar de este tema, desconocemos un montón, estamos aprendiendo, pero en esta corta experiencia de un año viviendo en España pudimos conocer varios lugares muy interesantes como museos, festividades artísticas y principalmente acá en Oviedo, que es donde vivimos, hay muchísimas esculturas desparramadas por toda la ciudad que son muy interesantes porque cada una tiene una historia particular y eso está buenísimo. No necesitas pagar nada para recorrer la ciudad y recorrer el arte local. ¿Y esta obra de arte qué? ¿Y esta Esta obra es de Argentina. arte qué? Esta obra de arte es argentina, disculpame, chiquito. Otra cosa muy curiosa que me pasó en España, a mí que me gusta bastante hacer deportes, es que hay deportes que no había escuchado jamás en mi vida. Sacando los típicos, por ejemplo, fútbol, vóley, etc. Hay cosas que probé aquí que jamás había hecho en mi vida. Por ejemplo, escalar. O sea, en Argentina hay zonas que existe esto, pero nosotros vivimos en un lugar en que escalar no se puede, no existe ese deporte. Y aquí por primera vez pude escalar, así como por ejemplo por primera vez pudimos meternos al mar y ver olas que eran del tamaño de nosotros, incluso mucho más grandes. Poder hacer paddleboard, poder hacer cosas que de momento no hemos hecho, pero nos morimos de ganas de hacer, que jamás imaginamos poder hacer. O lo mismo, que viene un poquito a jugar con esto de el lugar físico donde nos ubicamos, de tener cerca la playa y cerca la nieve en invierno. Esto que tengo un frío, un perro frío. Estamos mirando mucho Luisito Comunica. Justo estábamos por mencionar la arquitectura en España, que es algo también muy valioso del país, y nos encontramos con este lugar, este arco, este muro que, por lo que investigamos muy rápidamente en Google, es del siglo XVIII. Y esto, por más que sea totalmente antiguo, no es lo más antiguo que existe en España. Hay cosas prehistóricas en España. Hay cosas de arquitectura prerrománica en España, de las cuales hay muchas aquí en Oviedo. Y esto de todas formas no deja de mezclarse con la modernidad. El país ha avanzado, el país es un país súper moderno en cuanto a sus edificaciones, en cuanto a su tecnología, pero esa tecnología, esa modernidad no deja de... No sé si no creo que se hayan visto, pero me pasaron rasante no sé cuántos pajaritos. Como decía, esa modernidad, esa tecnología puede convivir tranquilamente con estos lugares. O sea, es hermoso de ver, es muy lindo de ir caminando, ver todo moderno y de pronto cruzarte con piedras que pusieron seguramente a mano hace más de 2 siglos. Es más, si queremos, nos podemos llevar una piedra que alguien agarró y colocó a mano en su momento en el siglo XVIII. No lo vamos a hacer obviamente, pero... ¿Te imaginas entrar a la casa que esté la piedra? Un día hacemos un tour, un house tour de la casa nuestra y está la piedra ahí colocada. Totalmente desubicada. Totalmente desubicados nosotros. Bueno. Nos parecía súper interesante mencionar todas estas cosas que mencionamos en los videos porque son cosas con las que convivimos diariamente y no sé, tal vez no está tan visibilizado todos estos puntos que mencionamos. Y que a nosotros todavía nos asombra. ¿Nos va a chocar una nota? Sí, no, Ah, no. no nos chocó. Y que a nosotros todavía nos asombran siendo que estamos acá hace un año. O sea que no queremos perder esa chispa de sorprendernos de cosas que quizás ustedes las tienen muy naturalizadas porque viven acá y este es su hogar. Pero para nosotros esto es todo muy nuevo y nos encanta. Y no queremos dejar de hacer esto, dejar de compartir estas cosas que, como dice Anne, son tal vez totalmente normales para ustedes, pero no está de más poder traerlo, poder mostrarlo para que aquel que lo percibe como una normalidad pueda, no sé, tal vez valorarlo un poco más o darse cuenta y apreciar lo mágico que es esto. Y también para el que no lo conoce,
conoce y pueda ver la cantidad de cosas que pueden visitar, la cantidad de cosas que pueden hacer, la cantidad de cosas que pueden comer y la cantidad de deportes que pueden hacer. Entonces, después de haber dicho todo esto y pensado y recorrido, llegamos a una conclusión de que España lo tiene todo, absolutamente todo. De las tantas cosas que tienen, lo pueden ver, por ejemplo, en otros videos que hemos... El ataque de las palomas. Casi nos matan unas palomas. Como este video y muchos más los pueden ver arriba de la cabeza de Anne y no se olviden de suscribirse, por acá van a encontrar un botoncito. Y nos vemos en el próximo video con más aventuras juntos a nosotros. Chao, chao.